El Atlético Torino fue fundado un 20 de marzo de 1952 en la avenida H44 de Talara por don Cosme Maldonado Luna, su esposa Adelaida Agurto y un grupo de jóvenes quienes deseosos de participar en los tradicionales campeonatos interbarrios de aquella época solicitaban la fundación de un club que los representase. Mediante una votación para elegir el nombre, ganó la propuesta de Juan Arica, quien propuso el nombre de Torino, en homenaje al Torino Fútbol Club de Turín, Italia. 2. Era amateur. En 1952 se inscribió en la segunda división de la Liga de Fútbol de Pariñas y ese mismo año ascendió a primera donde lograría alzarse con los títulos de campeón en 1963, 1965, 1968 y 1969 año en que jugó la final contra Blandal a quien superó por 1-0. Ascenso a primera. A mediados de 1970 obtuvo su primera Copa Perú superando en la tabla a equipos como FBC Melgar de Arequipa y CNI de Iquitos. 3 logró el título a falta de una fecha de finalizar el hexagonal final venciendo a Unión Ocopilla de Huancayo por 2-1 con goles de Luis, El Pollo, Ramírez. 4. Como presidente estaba César Vázquez Pinillos y el paraguayo César Cubilla era el entrenador. Ese mismo año jugó por primera vez en la primera división ocupando el puesto 11 de 14 equipos participantes. Su descenso se daría en el torneo del campeonato descentralizado 1973.5. 2 años después el taladro norteño lograría su segunda Copa, 6 pero ese año por motivos de la ley 20555 no hubo ascenso a la profesional y su retorno estaría reservado recién para 1977 donde obtiene su tercera Copa Perú tras ganar un desempate con el Sportivo Huracán. El cuadro campeón estaba dirigido por Carlos Bustinza que alineaba con Ricardo Valladares, Felimer Rojas, Percy Maldonado, Humberto Sanginés, Pedro Lolandés, José Novoa, Luis Bitonera, Raimundo Vargas, José Zapata, Francisco Montero Chunga y Humberto Correa. En el campeonato descentralizado 1980 logró el subcampeonato peruano 8 y su clasificación a la Copa Libertadores 1981, integrando uno de los grupos junto al Sporting Cristal y los representantes chilenos Cobreloa de la ciudad de Calama, el campeón vigente y Universidad de Chile, entonces el subcampeón chileno. Club Atlético Torino en su visita a Chile sufrió una caída en la ciudad de Calama de 6-1 ante el Cobreloa. Fue eliminado en primera ronda, ese mismo año descendió. Torino retornaría por todo lo alto en 1982, bajo la presidencia de Edilberto Farfán, tras conseguir su cuarta copa en una de las finales más reñidas, pues igualaron con 6 puntos 3 equipos, Torino, Deportivo Cantolao del Callao y Atlético Grau de Piura siendo la diferencia de goles la que decidiría el título a favor de los talareños con un equipo que estaba integrado por Ricardo Valladares, René Seminario, Carlos Pey Peña, Walter Valladares, Berna Dioses, Luis Vitorena, Freddy Peña, Humberto Correa, Guillermo Deza, Francisco Montero Chunga y Félix Suárez, dirigidos por Moisés Barak. Su permanencia en la categoría privilegiada duró hasta 1987 en que retornó a su liga de origen al quedar en los últimos lugares del torneo regional. Su último título fue en la Copa Perú 1994 donde tras dejar en el camino al FBC Aurora de Arequipa y al José Gálvez FBC de Chimbote logró levantar la preciada Copa Perú por quinta vez. La oncena campeona dirigida por Diego Agurto habitualmente formaba con Juan Cardosa, Martín Viteri, Carlos Pey Peña, Kenny Preciado, Eduardo Sanginés, Julio Guanchen, Henry Pardo, Percy Peña y Segundo González, Wilmer Abad y Pedro Marchán. 9 Con esto ganaría su derecho a militar nuevamente en primera donde su última aparición fue en el campeonato descentralizado 1997, cuando quedó antepenúltimo y tuvo que descender nuevamente. En su regreso a la etapa regional de la Copa Perú 1998 quedó eliminado rápidamente tras perder 2-1 con el IMI de Talara en el partido extra por el grupo A10. En el 2008 volvió a ser campeón departamental de Piura ganándole la final a su clásico rival el Atlético Grau. 11 Torino siguió avanzando hasta el cuadrangular final de la Copa Perú 2008, ubicó en tercer lugar accediendo a la segunda división. En las últimas temporadas en el ascenso,
Torino no ha podido redondear buenas campañas y ha peleado constantemente el descenso de la categoría, además que el club padece de una severa crisis económica que lo ha llevado a perder puntos en el torneo. En el 2013 el Atlético Torino tuvo un inicio muy bueno en la segunda división, pero lamentablemente con el correr de los meses su rendimiento fue bajando y una vez más se tuvo que contentar con mantenerse en la segunda división. 12. Vuelta al podio. Con el regreso de Segundo González al banquillo el equipo nuevamente y a pesar de los problemas internos logra meterse en los primeros lugares de la segunda división del Perú, haciendo suyo el bastión del campeonísimo y destacando jugadores como el portero Renzo Cáceres, Jordi Patilou, Reyes y Giancarlo Gómez, logrando así el equipo meterse en el podio al ocupar el tercer puesto de la segunda división 2013. Regreso a Copa Perú. En la segunda división 2016 Torino peleó el descenso con Sport Boys y perdió la categoría en la última fecha tras caer 1-0 con Academia Cantolao. Inició su participación en la Copa Perú 2017 desde la etapa departamental de Piura, donde fue eliminado antes de jugar en semifinales con Atlético Grau al no estar inscrita su directiva en registros públicos. 13. En la Copa Perú 2018 fue campeón departamental y clasificó a la etapa nacional. Fue eliminado por Alianza Universidad de Huánuco en cuartos de final por un marcador global de 3 de febrero de 2014. Al año siguiente no tuvo participación por temas administrativos antes del inicio de la etapa departamental. 15. Volvió a la actividad en la Copa Perú 2022 donde clasificó a la etapa nacional como campeón departamental. Fue eliminado en la primera fase al terminar en el puesto 36 de la tabla general con 6 puntos. En 2023 fue campeón distrital pero fue descalificado antes de jugar la final provincial por deudas.